Hoy es el día del Señor, el día para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que Él se merece, que solo Él se merece por ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el que nos sustenta, en el cual nosotros subsistimos. Y a Él le vamos a dar la gloria en esta mañana a través de lo que vamos a ver en su palabra. Hoy día quiero invitarles a que reflexionemos en un mandamiento. Y el título del sermón va a ser Ejercicio que aprovecha. Y está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 9. Como cristianos, nosotros sabemos con absoluta certeza que el que está en control de todo, como ya lo vimos también el domingo pasado, es Dios. Él es el que está en absoluto control de todo y Él es el que hace la obra en nosotros. No hay otro. Sin embargo, a pesar de esto, se nos manda que participemos en lo que Dios está haciendo. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó esos 70 mandamientos en el Nuevo Testamento, ¿ya?, con las instrucciones a seguir. Por eso él mismo fue muy exacto, si ustedes se recuerdan, y nos dejó ese último mandamiento justo antes de ascender a los cielos. En ese momento nuestro Señor Jesucristo dejó un mandamiento muy importante que a veces se deja fuera cuando se habla de la Gran Comisión. Ahí en Mateo capítulo 28, al final dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pero no enseñándoles los mandamientos, sino que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo el Señor Jesucristo. Hoy quiero aludir a uno de estos mandamientos, que nos hace un llamado muy especial, ya que nos indica no solo lo que debemos hacer, sino también el cómo debemos hacerlo. Y por eso quiero invitarles que por favor abran sus Biblias ahí en Primera de Timoteo. Paren el video si quieren, abran sus Biblias y vamos a leer entonces en el capítulo 4, versículos 7 al 9. Desechad las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ahí está. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como termina el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahí hay un mandamiento que yo quiero desarrollar hoy día, que quiero que nosotros pensemos porque nos encontramos en una situación muy extraña. Ahora estamos prácticamente encerrados en nuestras casas y tenemos tiempo para hacer el ejercicio más importante, que es este. Este es un ejercicio sumamente importante y por eso Pablo va a insistir tanto con su discípulo Timoteo de que se ejercite para la piedad. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros. Ejercitarnos para la piedad, para estar fuertes, hermanos, escuchen bien esto, para estar fuertes cuando venga la verdadera tribulación. Nosotros ahora estamos recién empezando a experimentar cosas difíciles y complejas, pero esto todavía no se ha puesto color de hormiga. Va a llegar el momento en que las cosas se van a poner incluso más complejas y ahí vamos a tener que estar muy fuertes. Y por eso quiero invitarles a que escuchemos bien esto, entendamos bien esto. Ejercitarnos para la piedad. Piedad, la palabra del griego eusebia, ya es una actitud. Es una actitud de la persona. ¿Ya? Una actitud justa y correcta, ya, hacia Dios. Esa es la piedad, una actitud justa y recta hacia Dios. ¿Ya? Es como yo me dispongo, ¿ya? La manera o la forma en que yo soy. ¿Ya? No solo de hacer, sino también de pensar, de sentir. Es una forma integral de ser justos y correctos hacia Dios. Piedad va a enfatizar
la rectitud de la reverencia. La reverencia correcta, ese temor de Dios. En resumen, todo lo que agrada a Dios. Y ahí vamos al punto central de todos los mandamientos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santificación va a ser entonces el tema central de estos 70 mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra. Hoy quiero enfocar en esto, me quiero enfocar específicamente en esa parte del versículo que dice, ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. ¿Ya? Es un mandamiento que indica claramente dos cosas. Primero, lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo nos dice cómo lo debemos hacer. ¿Ya? Todo encerrado en esa palabra, ejercítate. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ejercitarme. Ese es el mandamiento. Ejercítate. Tú y yo nos debemos ejercitar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? Pues haciendo ejercicios. Ejercitándote. Eso es lo que nos está mandando nuestro Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo me ejercito para la piedad? ¿No es cierto? Eso es lo que queremos entender y aprender. ¿Cómo me ejercito para la piedad? ¿Qué tengo que hacer para ser piadoso? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ser recto, para adorar en obediencia, adorar en espíritu y en verdad? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para ser reverente, para ser un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios en la forma correcta? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser justo delante de Dios? O, en resumidas cuentas, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Vamos a ver dos cosas importantes que nos van a ayudar entonces a entender este ejercitarnos para la piedad. Hay varias más, pero estas dos creo yo que son fundamentales. La primera entonces está en Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de algo, para entender esta forma en que lo expresa Pablo, específicamente en Reina Valera usan el término de ocuparse, significa que me dedico a algo, pero mentalmente, con mi mente, con mi concentración, me concentro, pongo toda mi atención, ¿ya? Mi interés, mi pensamiento en lo que yo me voy a ocupar. La parte mental es concentrarse, es pensar, es ponerse a pensar literalmente cómo lo hago, qué hago. Es ocuparse mentalmente. Todo aquel que quiera lograr algo en la vida tendrá que ocuparse en lo que busca lograr. Tendrá que llevar una disciplina rigurosa si lo quiere lograr en un tiempo racional, digamos, porque claro, si lo quiero hacer en 20 años no me tengo que ocupar, pero si lo quiero hacer pronto me tengo que concentrar. Por esto tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que nos guían y ayudan en este ejercicio diario, en este proceso de la transformación. Como lo dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento de la mente. Transformaos. Nuestra transformación va a pasar en nuestra mente. El ocuparnos mentalmente de las cosas del espíritu. Ejercítate. Ejercitarse requiere de una dedicación diligente y consciente. No esperen que nazca, que sea algo espontáneo, que nazca de ustedes. Un atleta no logra su cometido
¿ya? Porque le nació. Un atleta, ¿ya?, logra su cometido con muchísimo esfuerzo y muchas veces contra su voluntad. Sabemos, amados, que todos tenemos que luchar contra nuestra flojera, contra nuestras debilidades, contra nuestras tentaciones y sobre todo, hermanos, hoy día, contra nuestras distracciones. ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu programa de ejercicios? Me refiero para la piedad, ejercicios espirituales. ¿Puedes anotarlos en un papel? ¿Puedes escribir cuáles son tus ejercicios semanales que tú haces? ¿Estás orando rigurosamente? ¿Estás estudiando la palabra regularmente? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Estás verdaderamente haciendo todo lo posible por negarte a ti mismo? ¿Cuántas veces haces esto durante la semana? ¿Esperas realmente llegar a ser piadoso? ¿Una persona recta, justa ante Dios, temeroso de Dios, santo? ¿Ya? Bueno, el solo hecho de que tú crees en Jesucristo, o porque vas de vez en cuando a la iglesia, o porque participas de algún estudio cuando tú tienes tiempo. No, yo creo que eso es engañarse a uno mismo. Y te pido que no te engañes a ti mismo. Ejercítate, disciplínate, esfuérzate, dedícate. ¿Ya? Rompe con la flojera y la justificación. Así nunca vas a madurar y lo peor de todo es que cuando lleguen los momentos difíciles, tú vas a estar débil. Y ahí vas a flaquear. Y por eso el Señor nos llama en estos momentos a prepararnos, cuando todavía estamos firmes. ¿Y para qué pensar? ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo viniera mañana a buscar a su iglesia y te encuentra a ti como los de la Odisea, ¿ya?, que dicen que tienen todo, que son ricos? ¿Y cómo les dijo que eran? Pobres, desventurados, miserables, desnudos. Hablando espiritualmente, por supuesto. Pero así se creían ellos se creían ricos. Y cuidado con que tú te creas rico. Porque si el Señor viene y no te encuentra, y te encuentra dormido, te encuentra no estando sobrio, no velando, vas a caer en el error de esos de la Odisea. Lo primero entonces se refiere a lo mental, pero vamos a lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Lo primero entonces era eso de ocuparse de las cosas del Espíritu. Y lo segundo que nos llama la palabra en muchos lugares es el abstenernos de todo. Por otra parte, un atleta, ya que estamos hablando del tema de ejercitarnos, para poder ejercitarse debe hacer algo muy importante, que es tan o más importante que la disciplina propiamente tal. Y eso lo explica muy bien 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. ¿No sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Corred, ¿ya? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y ahí viene el versículo 25, que es el importante. Todo aquel que lucha en un deporte, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pongan atención a eso. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y así Pablo va a hablar en muchas formas de esto de abstenerse. En 1 Timoteo 6:11 va a decir, huye de estas cosas. En 2 de Timoteo 2:19 va a decir, apártese de la iniquidad. También más adelante en 2 Timoteo va a decir, huye de las pasiones juveniles. No sacamos nada con hacer un esfuerzo sobrenatural para ejercitarnos, ¿ya?, para la piedad, si permanecemos en las cosas del mundo. No sacamos nada, hermanos. Es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Nuestra mayor lucha será con nuestras propias concupiscencias. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos 7.
¿ya? Con el pecado que está en nosotros. Y acuérdense que nuestras concupiscencias van a ser estimuladas por lo que está alrededor nuestro. ¿Qué significa esto? Que nuestras pasiones desordenadas, nuestra lujuria, nuestra perversidad, nuestra depravación, ¿ya? Que está en nuestro interior, va a ser activada por todo lo que viene de afuera. ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros miramos aquellas cosas que Dios nos dice que no miremos. Cuando escuchamos todo aquello que en el fondo nos contamina. Cuando degustamos cosas que no agradan a Dios. Cuando no somos piadosos, cuando no somos justos, cuando no estamos progresando en nuestra santidad. Por eso el Espíritu Santo clama por medio del apóstol Pablo a que nos alejemos, que nos apartemos, que huyamos, que nos abstengamos de todo lo que el mundo con tanta eficiencia nos ofrece. Tengan siempre consciente que el diablo va a usar al mundo para tratar de llevarnos a nosotros a caer en el pecado que está dentro de nosotros, que mora en nosotros, que no ha salido, pero que con el esfuerzo personal y la ayuda de nuestro glorioso Señor Jesucristo, nosotros logramos mantener en alguna forma ahí aquietado. Hay dos áreas, recuerden, hay dos áreas, ¿ya? Que no son de Dios. Una es ser amigos del mundo, Santiago 4:4, y otra es amar al mundo. Esas son las dos áreas que Dios ruega que nosotros no nos metamos. No seamos amigos del mundo y no amemos al mundo. Y especialmente se refiere ahí en primera de Juan, capítulo 2, va a hablar específicamente de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas con las cuales el Señor fue tentado por el diablo y que claramente estamos constantemente siendo estimulados, distraídos, tentados. Tengamos conciencia a qué nos estamos enfrentando. Abstenernos de esas cosas. Por lo tanto, huye, abstente, aléjate, arráncate de los medios de comunicación, ¿ya? De cómo el mundo se divierte, de los excesos materiales, comida, bebida, de las cosas que el mundo dice y afirma con tanta seguridad y sabiduría. Aléjate, huye de eso, de las idolatrías, de los dioses, de toda iniquidad e impiedad. También de los deleites físicos. Huye de los deleites físicos, de la carne, especialmente del paladar y de los ojos. Cuidado con las modas, con las tradiciones, con los ritmos, con esos ritmos estimulantes, sensuales, con las conversaciones ociosas, como dice la palabra, con los chismes y las murmuraciones, con los chistes, con las bromas, ¿ya? Y por supuesto con todo lo que está relacionado con el sexo fuera del matrimonio. ¿Tú me entiendes? Estamos hablando de alejarnos, de huir, de apartarnos, de dejar de lado todo lo que provoca al pecado, ¿ya? Y lo que impide ejercitarte para la piedad. Como está escrito en Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos amados, la piedad para todo aprovecha. Por eso podemos concluir que la palabra nos enseña entonces dos cosas que debemos hacer para poder ejercitarnos en la piedad. Una es con respecto a lo mental, el ocuparnos en las cosas del espíritu. Y la otra es en el ámbito de lo que hacemos. Y eso es abstenernos de todo. Abstenernos por el peligro que esas cosas
acarrean para nosotros, ¿ya? Lo que nos estorba del ejercicio de la piedad. Nunca creas que ya lo has logrado. Cierto que tú vas a ser vencedor porque Cristo venció. Es una promesa, eso es cierto. Pero eso no significa que tú ya venciste. Tú no has vencido. Cristo ya venció. Y Él va a vencer por ti y en ti y a través de ti. Pero en la medida en que tú te ejercites para la piedad. Debes estar siempre alerta y atento, orando, permaneciendo en la palabra de tu Señor y Dios, Jesucristo. En su palabra debemos permanecer. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, como lo dice Pablo en Romanos 7, tendrás que mantenerte disciplinadamente en un ejercicio regular, especialmente en este tiempo extraño en el que estamos viviendo. Ahora estamos viviendo un tiempo sumamente extraño. Algo que el mundo no entiende, nadie sabe qué hacer. Y en este es el momento, porque todavía estamos bien, todavía no hemos caído en cosas que bastante más graves que podrían suceder si esto se sale de control. Pero ahora que estás bien, ejercítate para la piedad, para que estés fuerte, espiritualmente hablando, aferrado a tu Señor, con toda certeza en Él, en los momentos en que tal vez ya no vas a poder dedicarte a estudiar como lo estamos haciendo ahora, ya no vas a poder escuchar prédicas. Vamos a tener que estar en ese momento solos con el Señor. Ahora es el tiempo para hacer esto. Como dice en 2 de Pedro 1:8, 2 de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, el ocuparse de las cosas del Espíritu y el apartarse y el abstenerse de todo. Si estas dos cosas solamente están en ti y tú te ocupas de ellas, entonces no vas a estar ocioso en cuanto al conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor, el único Dios verdadero y la vida eterna. Te animo, hermano, te animo, hermana, a que lo tomes en serio. Preocúpate ahora que estás bien, que estás fuerte, que todavía estás en buenas condiciones para dedicarte a buscar a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, el imperio por los siglos y por toda la eternidad. Amén.